clases de teoría en el aula. Antes se daban clases en el laboratorio, pero ya ahora también las estamos dando en aula, aunque todavía permanece en el tercer piso el laboratorio de inmunología, pero ahí no hay nada con que trabajar. Entonces, el contenido teórico es este, como está programado, es yo les paso eso al grupo si quieren, para que no estén Por favor. tomando fotos y eso. Ajá. Por supuesto, un tema por semana, pero a veces, y eso creo que no se los traje con las fechas. Aquí no tengo fechas porque, como siempre se mueve algo, por ejemplo, el 24 de octubre cae jueves, no sé si va a haber clase, pero es un tema por clase y están divididos, el contenido de temas está dividido en 3 bloques. Al final de cada bloque hay un examen teórico, de manera que son 3 exámenes teóricos. Son escritos, hay preguntas de desarrollo, de selección simple, de verdadero y falso, de completar, es un combinado, un poquito de cada cosa. La profe Diana siempre hacemos 2 exámenes que forman uno, pues en total los 20 puntos, pero para efectos de que ella se lleve su parte a corregir y yo la mía, siempre lo hacemos 2 exámenes separados, el de Diana y el mío, según el contenido que haya dado cada una, ¿no? Se lo digo porque a veces me han llegado a decir, ¿y por qué tienes más puntos que la profe Diana? Pues, ¿por qué? Porque di más clase, porque di más clase, porque doy más temas. Entonces, al final de mayo es que hacemos los exámenes recuperativos. Aquellos estudiantes que tengan derecho a recuperar, porque vamos a hacer un poquito de restricciones en el semestre. Esto de exposiciones no va a ir, les voy a asignar otro tipo de tarea, porque exposiciones que no da tiempo a hacer. Como es que voy a poner, a mí no me gusta hacer exposiciones de 6 estudiantes, grupo de 6 estudiantes, no. Y en individual no da tiempo a hacer, ni siquiera en pareja, porque siempre terminamos con el tiempo justo. Entonces ya al final les voy a explicar cuál va a ser la primera tarea, la primera asignación. Profe, ¿qué vale cada bloque? Eso también está aquí ahorita. Y este es el contenido práctico. El contenido práctico no tiene relación con la teoría, con el contenido teórico, en el sentido de que, no, hoy dimos la clase de citosina y vamos a ver una práctica de citosina. No. El contenido práctico se refiere a que ustedes conozcan el fundamento de las pruebas de diagnóstico que tienen base inmunitaria. Y tienen base inmunitaria porque se basan en detectar la unión de anticuerpos a cosas que queramos medir o determinar. Porque pasa una cosa que aunque ustedes no han visto todavía, los anticuerpos son moléculas que son sumamente específicas, y específicas quiere decir que solamente se van a unir a aquello contra lo cual fueron producidos. Entonces esa propiedad se aprovecha en el laboratorio de diagnóstico para detectar la presencia, por ejemplo, de un agente infeccioso en una muestra X. Entonces, la mayoría, con excepción de la de sueros hiperinmunes, se basa en eso. Y por supuesto, las generalidades las vamos a ver en el primer tema, que es el de reacción antígeno-anticuerpo y la serología. Generalmente el contenido práctico se iba dando a medida que se avanzaba en el contenido teórico, cuando la facultad era normal, y uno daba los lunes la teoría y martes, miércoles y jueves los grupos prácticos. Pero ahora lo estamos dejando, como todo se está dando así, lo estamos dejando cuando ya vamos terminando la teoría, entonces vamos por la práctica. O sea que por los momentos vamos a tener solamente las clases de los temas que corresponden a teoría. ¿Y qué vamos a ver en teoría? En teoría vamos a ver en el primer bloque, se me olvidó decirles, los componentes del sistema inmunitario. ¿Qué es el sistema inmunitario? Es nuestro mecanismo de defensa. Nosotros a diario estamos en contacto con microorganismos, con virus, con bacterias, con hongos, con parásitos.
¿Por qué no nos enfermamos? Porque disponemos de un mecanismo de defensa encargado de reconocer lo que es ajeno, es decir, extraño, y reaccionar contra eso y buscar su eliminación. Entonces, en el primer bloque es básico y vamos a ver son los componentes del sistema. ¿Cuáles son los órganos? ¿Cuáles son las células? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son las citocinas? Y en el segundo bloque ya vemos cómo todos estos elementos se integran de manera coordinada para armar lo que es la respuesta inmunitaria. Entonces, en el segundo tema incluimos lo que son los mecanismos de respuesta o de inmunidad innata, que ya vamos a ver qué es eso, y un tema que son los dos temas principales del segundo teórico, los mecanismos de respuesta o de inmunidad adaptativa. Son los dos mecanismos de defensa que utiliza nuestro sistema inmunitario y el de los animales también. Aquí está intercalado un tema que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que está puesto allí porque por una razón que ya ustedes después se van a dar cuenta. Y el tercer bloque teórico ya sí contiene un poquito de patología, de la patología del sistema inmunitario. Aquí vemos qué mecanismos se dan frente a cada tipo de microorganismo, porque aquí lo vemos en forma general, pero la respuesta inmunitaria, ella se especializa en el sentido de que ella puede adaptarse a lo que está enfrentando y no actúa igual contra todo. Si no va a defender de una bacteria, los mecanismos son diferentes que lo que nos defiende contra un virus. Entonces, ahí eso lo vamos a ver aquí en los mecanismos de inmunidad antiinfecciosa. Ahí sí después vemos lo que son las reacciones de hipersensibilidad, que son reacciones exageradas de nuestro sistema inmune, lo que son las inmunodeficiencias, que son las fallas en la respuesta por falta de algo, no hay respuesta inmunitaria, y eso se llama inmunodeficiencia. Y también vemos aquí las generalidades sobre lo que es la preparación de las vacunas. En eso consiste el temario básico de inmunología. En cuanto a la bibliografía que usamos, fíjense, hay muchos libros. Yo sé que ustedes ya casi no ven libros, todo lo buscan por internet, pero uno siempre sigue manteniendo, ya la biblioteca yo creo que ni funciona, me imagino, ¿verdad? Están en plan de abrirla. Están en plan de abrirla. Esperemos que sí. Bueno, la biblioteca tenía la mayoría de estos libros, pero como está cerrada, muchos se pueden descargar. Yo creo que la mayoría se puede descargar, esas descargas gratis que hay, pueden descargarse por internet. Yo les puse aquí la edición a partir de la cual pueden consultarlo. Por ejemplo, el ABAS, a partir de la quinta edición en adelante, porque ya va por la 10-11, pero desde la quinta se puede usar. A nivel básico se puede usar antes de la quinta, ¿no? Porque ya tiene conceptos que ya son, vamos a decir, obsoletos. Y así el Golbis ya va como por la 8ª, este de inmunobiología ya va por la 11, el ROI también, y así sucesivamente. Cada uno, este creo que va por la 4ª, igual este, y el TISAR creo que va por la 8ª o 9ª. Fíjense que el único libro de inmunología veterinaria es el TISAR. Ese también se puede descargar por internet, o si no, nosotros se lo facilitamos porque tenemos la PDF pues, del libro. Pero, como les dije, los mecanismos que vamos a ver aquí son los básicos, entonces ustedes pueden estudiar perfectamente por un libro de inmunología humana. No hay problema. Hay muchas revistas de artículos científicos sobre el tema o que en el área de inmunología, no se las puse aquí y de verdad son muchísimas, pero no da tiempo para ustedes, no les da tiempo ver un libro, menos les va a dar tiempo consultar un artículo publicado en alguna revista arbitrada. Y bueno, páginas web también hay bastantes, pero siempre tengan en cuenta y corrijan y guíense por la clase y no vayan a cometer una burrada que vean en internet. Entonces traten de que sean páginas confiables.
hablando de metodología en esta carrera. Sí. Ajá, en cuanto a la evaluación, así como les dije que la teoría y la práctica eran diferentes, la evaluación también se va a llevar de manera separada. O sea que al final del periodo ustedes van a tener dos notas. Una nota de teoría y una nota de práctica. La nota de teoría va a valer este semestre 60%, el semestre pasado valió 70%, ahora va a valer 60% y estas cosas, los examencitos prácticos y las asignaciones van a tener un valor de 40%. No he terminado de ponerme de acuerdo con Diana qué valor exacto le podemos dar a cada una de las asignaciones que nos dé tiempo por buscar y de los exámenes prácticos. Pero de pronto esto pudiera bajar a 55, pero los exámenes teóricos siempre llevan la mayor carga. Pero lo que nos interesa es que ustedes aprendan los mecanismos básicos para ya cuando vayan a virología, si ya la están viendo o ya la vieron, o de pronto más allá, ustedes sepan cuando les hablen ciertos términos inmunológicos. Ajá. Entonces aquí les puse abajo, porque a veces se les olvida, todos los exámenes y asignaciones son de presentación obligatoria para aprobar la materia. Porque, no, ya la nota me da, no voy a hacer la asignación, no voy a hacer la tarea. No, sí la deben entregar. Debe aprobarse al menos un examen teórico para aprobar la materia y los estudiantes que tengan los 3 teóricos aplazados por debajo de 8 no van a tener derecho a recuperar. Porque si tienen los 3 bloques con 6, con 5, con 4, no van a ir a pasar presentando un examen recuperativo al final. Generalmente los dejamos presentar hasta 2, pero cuando el estudiante presenta 2 exámenes recuperativos, no sale bien en ninguno de los 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Párense ahorita a estudiar para que pasen el primer teórico. Porque ya para el segundo y para el tercero, las demás materias los van a cargar atosigados. Entonces ahí sí pueden fallar. Pero ya tienen el primer teórico aprobado. Entonces ustedes pueden, ya que le digo, cuando al final recuperar el segundo o el tercero, el que tengan la más baja, el que tengan con más baja nota. Lo que me estabas preguntando, eso quedó igual que el semestre pasado. 35, 35 y 30 para calcular la nota teórica. Para calcular la nota teórica. Ajá. La primera asignación se la voy a hacer hoy mismo, ahorita al final. Bueno, sigamos. Entonces vamos, antes de empezar con vamos a ver la terminología básica para ir entrando a los temas, ya empezar de lleno la semana que viene. Pero quiero hablarles un poquito de cómo se originó la inmunología. A lo nuevo. La inmunología se considera una ciencia de origen relativamente reciente si se compara con otras. Sin embargo, los orígenes de la inmunología se remontan a la antigüedad. Aunque no se hablaba de inmunología, en la antigüedad había enfermedades que se presentaban en forma de epidemias que eran mortales y en donde moría gran parte de la población. ¿Verdad? La población era azotada por epidemias. Una de esas epidemias era causada por la enfermedad llamada viruela. La viruela es una enfermedad viral altamente contagiosa, se contagia con contacto con el enfermo, por el aire, las gotitas de saliva, se contagia fácilmente, es una enfermedad sistémica, afecta a órganos. En ese entonces era mortal, sobre todo para embarazadas y niños, y se caracterizaba porque a nivel de la piel, todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la planta del pie, salían unas especies de... ¿qué dijeron? Costras. No les entendí. Costras. No. Sí, pero antes de la costra era una búscula.
Era una ampolla que al principio se llenaban de líquido claro, pero luego se transformaba en líquido purulento, o sea, pus. Ampollas llenas de pus. Y esas ampollas, claro, una exageración ese pobre muchacho. A veces no salen tantas, o no salían tantas. Pero, ¿qué pasaba? Que estas pústulas al cicatrizar dejaban cicatrices y a veces deformaban a la persona, porque de cada llaga una cicatriz, cada llaga una cicatriz. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba con eso? Fíjense lo que este historiador griego de nombre Tucídides escribió en sus libros hace muchísimos años. No se sufre la enfermedad 2 veces. Y de padecerla, o sea, si se padece 2 veces, la segunda, es decir, la recaída, nunca es mortal. O sea, ellos observaron que a mucha gente enfermaba, la mayoría moría, pero algunos se recuperaban, sobrevivían a la epidemia. Cuando esos sobrevivientes se volvían a poner en contacto en un futuro con enfermos de viruela, aislada o en otra epidemia, en otra ola, ellos no enfermaban, o lo hacían de manera muy leve, se enfermaba ya, le pasaba y ya. Y la mayoría no enfermaba, es decir, de algún modo se habían vuelto resistentes a la infección. Ellos no sabían por qué. Por una cosa que se llama memoria inmunológica, que la tienen los mecanismos de inmunidad adaptativa. Sí. Entonces, ellos observaron esto. Por esas observaciones de que los enfermos, los que enfermaban de manera, o sea, y sobrevivían, volvían a enfermar, pero de manera suave, o no enfermaban, ya todos afirmaron. No. Pasa la pregunta. Fíjense aquí. Los asiáticos, chinos y turcos, empezaron a inventar. Ya que los chinos son muy inventores, empezaron a inventar y ellos buscaron protegerse de la viruela mediante un método que se llamaba variolización y usaron 2 métodos. En un método ellos inhalaban, o sea, hacían inhalar a personas sanas, inhalar polvo procedente de las costras de un enfermo de viruela, de las costras maceradas, secas, las costras secas las maceraban y ese polvo lo hacían inhalar a las personas sanas. ¿Qué buscaban con eso? Ellos no sabían, pero estaban utilizando una forma, vamos a decir que debilitada, una forma suave de un agente nocivo para estimular la resistencia contra él, la protección. Exponían el cuerpo como una vacuna, ponían el cuerpo a la gente, buscando que se hiciera resistente. Pero ellos no sabían, ahora nosotros sabemos, pero ellos no sabían, imagínense en esos años. ¿Qué? Una vacuna preventiva. Está bien. Una vacuna empírica, porque aquí el conocimiento es puramente empírico. No había base científica, ellos no sabían qué pasaba, todo se basaba en observaciones que ellos hacían de lo que estaba pasando. También hacían lo que se llama escarificación, que raspaban piel en alguna zona y sobre ese raspado colocaban material purulento o de las costras de la persona sana, buscando igual que el método de inhalación, ponerlo en contacto con el agente buscando hacerla resistente. Por supuesto, no siempre tuvieron éxito. O sea, esos fueron procedimientos que no estuvieron exentos de riesgo. Algunas personas enfermaban con estos procedimientos igual grave o morían, pero muchos se hacían resistentes. Ellos, por supuesto, siguieron utilizando esos métodos por toda Europa. Se extendió el procedimiento de variolización y no fue sino hasta el siglo de este año 18
del 1796 que un médico inglés de Edward Jenner, él observó y escuchó lo siguiente. Para ese entonces, él trabajaba como en una zona rural. Existía, aparte de la viruela humana, existía una variante viral que provocaba viruela en las vacas. Se llamaba viruela vacuna o viruela de las vacas. Entonces, pero la viruela vacuna era una enfermedad no mortal. Afectaba al ganado, claro. Y no era que se llenaba todo de llagas, no. Pero él escuchó a los ordeñadores del ganado que cuando ellos ordeñaban a una vaca enferma, a veces adquirían la viruela vacuna, pero la viruela vacuna solo le afectaba las manos, las llagas solo salían en las manos. Y eso les provocaba como una enfermedad, un malestar ahí, como cuando uno le da una virosis y no se recuperaba. Y esas personas luego se hacían resistentes a la variante humana. Él escuchó eso de las ordeñadoras diciendo que ellas se habían enfermado de viruela vacuna y se habían vuelto resistentes a la viruela humana. Entonces, él hizo lo siguiente. ¿Qué pasaba aquí? Él hizo un experimento. Fíjense aquí. Este es un ordeñador, esta es la vaca enferma de viruela de vacuna. El ordeñador en contacto con el ganado enfermo se enferma de viruela vacuna. Pero luego, semanas después, si él está en contacto con un enfermo de viruela humana, no enferma, permanece sano. Eso era lo que él entonces había observado. Entonces, él se atrevió a inocular a un niño mediante el proceso de escarificación, con material procedente de lesiones de viruela vacuna. Aquí está. Tomó al niño, 11, 12 años tenía el muchacho, le inoculó la viruela vacuna, haciendo escarificaciones en su bracito, y el niño enfermó de viruela vacuna. Aquí le quitan las manchitas para saber que se enfermó de viruela vacuna, pero el niño se recuperó, o sea, fue una enfermedad leve, él se recuperó. Semanas después, él vino y hizo lo mismo, pero con lesiones de viruela humana. Y milagrosamente ese niño no enfermó, gracias a Dios, porque si no lo hubieran matado. Entonces, imagínense el éxito que esto tuvo, y fue tan exitoso que hoy se considera a Jenner como el padre de la inmunología. O sea, fue el primero que con una base científica obtenida de las observaciones llevó a cabo este procedimiento que ahora conocemos con el nombre de vacunación. La vacunación viene de allí, de la viruela vacuna o viruela de las vacas. Entonces, por supuesto, eso se empezó a aplicar por todos lados. Pero él no sabía lo que ocurría en el cuerpo realmente. Él no sabía, ni siquiera sabía qué producía la viruela. En ese entonces, ni siquiera se sabía qué cosas producían la enfermedad. No fue sino hasta el siglo siguiente que Roberto Koch descubrió que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos y que los microorganismos son responsables, o sea, un microorganismo es responsable de una determinada enfermedad. Es uno de los padres de la microbiología debido a eso. Entonces, una vez que Koch descubre eso, los investigadores de la época se pusieron a probar el método de Jenner con el resto de enfermedades. Pero no fue sino hasta el 1880 que Pasteur logró fabricar las dos primeras vacunas, una contra la rabia y la otra contra el cólera en aves. Entonces, a partir de ahí, y Pasteur fue el que acuñó el término, fue el que creó el término de vacuna, haciendo honor al procedimiento de Edward Jenner. Entonces, desde entonces, la vacunación, como dice aquí, ha sido la medida sanitaria preventiva más eficaz en términos de relación costo-beneficio. Tanto así
que la vacunación mundial que se efectuó contra la viruela humana permitió a la Organización Mundial de la Salud declararla como erradicada en el 1929, si mal no recuerdo. Se consideró erradicada. Ya ni siquiera se vacunan a las personas, porque es difícil que haya un contacto natural con un enfermo de viruela humana, porque se consideró erradicada. Yo sí tengo la vacuna de la viruela, pero ya eso no se coloca. Se la colocaban a uno en 7º grado y le salía a uno esa llaga, esa pústula. Ajá. Entonces, de allí es que comienza a originarse la inmunología, y por eso la inmunología en sus comienzos se consideró parte de la microbiología. La microbiología no existe en el pensum, pero antes aquí se veía microbiología. Y cuando yo estudié medicina, los temas de inmunología estaban incluidos en el programa de microbiología, porque antes se consideraba como una rama de la microbiología porque sus mecanismos se utilizaban para explicar los mecanismos de resistencia a las infecciones. Para nada más se consideraba a la inmunología. Sin embargo, el conocimiento que se ha acumulado, el conocimiento inmunológico de sus componentes, de la respuesta, de sus efectos, de su patología, ha sido tan grande que la inmunología ha pasado a ser una ciencia completamente aparte de la microbiología. Y es más, hoy se habla de ramas de la inmunología. Uno puede hablar de inmunoquímica, de inmunofarmacología, de inmunoterapia, de inmunoparasitología, de inmunidad antitumoral, inmunidad del trasplante, inmunidad de la reproducción. Hay muchas ramas de la inmunología porque todo está metido en el bendito sistema inmunitario. Entonces, hoy se conoce la inmunología como la ciencia que se encarga del estudio de la inmunidad. Se define así: ciencia que se encarga del estudio de la inmunidad y de todos aquellos acontecimientos, es decir, todo aquello que pasa, todos los acontecimientos celulares y moleculares que suceden una vez que el organismo entra en contacto con moléculas extrañas, con moléculas que no le son, que él no reconoce como propias. Sistema inmune se llama el conjunto de células, órganos y moléculas responsables de la inmunidad. Respuesta inmune es la respuesta global y coordinada del sistema inmune frente a un agente extraño. Ya aquí yo metí la palabra antígeno, que no debía haberla metido, pero antígeno se refiere a una molécula que sea extraña y que sea capaz de ser reconocida por el sistema inmune como extraña. E inmunidad se llama el estado de protección o de resistencia que se tenga frente a una infección. Si yo digo que yo soy inmune a la viruela, es porque yo tengo protección creada contra la viruela. Y eso se da gracias a lo que habíamos dicho hace ratico, gracias a la memoria. Aunque a mí me hayan vacunado hace muchos años, mi sistema tiene memoria, ¿ya?, contra la viruela. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema inmunitario? La primerita y la razón de ser, por eso fue descubierto, en la defensa contra la invasión microbiana. El defendernos contra los agentes infecciosos, sea virus, sea bacteria, sea hongo, sea parásito. Esa es la razón de ser del sistema. La segunda función, la que dice aquí, es la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio interno, el estado de bienestar, cuando todos nuestros sistemas están en equilibrio. ¿Qué pasa? Que el sistema inmunitario no trabaja en forma aislada. Él trabaja en conjunto con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, lo que le sucede a uno de los tres afecta al otro, a los otros. Incluso hay una rama de la inmunología que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, en donde se estudian esas interacciones entre esos tres sistemas. El término de vigilancia inmunológica se refiere, eso fue un término que surgió
el siglo pasado, en los 1970, en la década de los 70, de los años 70, cuando se descubrió que el sistema inmunitario no solamente nos defiende contra las cosas externas, también en lo interno él es capaz de detectar cosas extrañas. Entonces, el término de vigilancia inmunológica se refiere a que nuestro sistema inmune está vigilante, atento. Cualquier cambio. ¿A qué? A cualquier cambio. A cualquier cambio, sí, pero en nuestras células, y detecta cambios en ella. Entonces, nos defiende también contra el desarrollo de cáncer, de células malignas, de células tumorales. Se dice que en todos nosotros, en cualquiera de nosotros, puede estar constantemente habiendo brotes de células con potencial de malignidad. El sistema inmunitario es capaz de reconocer esos cambios en nuestras células propias y actuar contra ellas y evitar que se genere finalmente la enfermedad neoplásica. Claro, no siempre gana el sistema inmune, hay muchísimos factores que ahí influyen: edad, nutrición, agresividad de la célula, mecanismo de evasión, porque las células, el cáncer tiene mecanismo de evasión al sistema inmunitario. Por eso hay una rama de la inmunología que se llama inmunidad antitumoral.